Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. El gobierno de los Estados Unidos comienza hoy el proceso de reembolso de unos 166.000 millones de dólares cobrados ilegalmente en aranceles que fueron anulados en febrero por el Supremo. La decisión invalidó una parte central del esquema de gravámenes del presidente Donald Trump. Esta primera etapa se centrará en los pagos arancelarios que técnicamente continúan bajo revisión federal y por lo tanto aún no han sido liquidados de forma definitiva. Más de 333.000 empresas, entre ellos gigantes como Costco y FedEx, ya han demandado a la administración republicana para asegurar esos reembolsos. Bueno, un revés para la política económica de la administración Trump, pero un posible alivio para las empresas y los consumidores estadounidenses. Nosotros le tomamos el pulso a esta orden de devoluciones con Ana Nieto desde Nueva York, a quien tengo el gusto de saludar. Ana, cuéntanos, ¿quiénes pueden solicitar estos fondos y van a llegar a los consumidores? Bueno, solo pueden pedir esta devolución las empresas importadoras que pagaron los aranceles en las aduanas hasta que el Supremo sentenció que la ley no amparaba a Trump para imponer estos impuestos. Las compañías importadoras son grandes multinacionales, pero también son pequeños comercios y pequeños fabricantes que bien han absorbido estos costos en sus márgenes o bien los han pasado a sus clientes, algo que dio lugar a un repunte de la inflación, según ha observado la Reserva Federal. De hecho, el Comité Conjunto Económico del Congreso estima que como media las familias han pagado $1.700 en concepto de estos aranceles. Pero no todas las empresas que trasladaron los costes a sus clientes podrán o querrán reembolsarles. La empresa de transporte FedEx que mencionabas sí que lo va a hacer, pero hay otras compañías que no lo van a poder hacer o que dicen que tienen problemas para hacerlo, y hay algunos comercios que dicen que van a rebajar precios como medida alternativa. Eso es algo que podría abrir una puerta a las demandas por parte de los consumidores finales frente a estas corporaciones. Bueno, Ana, pero de todo lo que nos dices, una cosa es clara, es que esta operación es compleja, tomará tiempo y mientras tanto la administración Trump prepara una ronda más de aranceles. ¿Cuál es la situación actual? Sí, es una operación tremendamente burocrática, con muchos procesos de verificación y papeles. No hay optimismo de que los pagos, estas devoluciones, lleguen en el corto plazo de ninguna manera. Ni siquiera se descarta que la propia administración de Trump decida apelar todo este proceso y se retrase aún más los pagos. Lo que sí que se espera es, como dices, y que va a terminar complicando todo, son nuevos aranceles bajo la autoridad concedida al presidente por otras leyes distintas a la usada con estos llamados aranceles recíprocos. De hecho, el secretario del Tesoro ya ha anticipado que para primeros de julio el gobierno va a poner en marcha unos nuevos aranceles que ahora mismo están en estudio o en procesos de preparación y que son similares a los que se han impuesto a la industria de la automotriz o al acero y al aluminio. Tras conocer el fallo del Supremo, el pasado mes de febrero, el presidente Trump impuso un arancel del 10% que es temporal, expira el 24 de julio. Pero antes, según el secretario del Tesoro, va a haber otros aranceles que lo sustituyan y que serán ampliados. Difícil seguir el hilo de tantos aranceles que van y vienen. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis. Gracias, Juliana. Poco ha durado el optimismo en los mercados, el abordaje de Estados Unidos a un barco iraní en el estrecho de Hormuz y las dudas sobre el futuro de las negociaciones ensombrecen las perspectivas de los inversores. El petróleo comienza la semana subiendo con fuerza. El barril de Brent, referencia aquí en Europa, avanza un 5% hasta los $95 después del retroceso del precio el viernes, cuando todo indicaba una normalización del tránsito marítimo a través del estrecho de Hormuz. Pero hoy la navegación de barcos por la importante vía comercial sigue prácticamente paralizada. Y según la agencia de noticias Bloomberg, al menos 135 millones de barriles de petróleo y productos están parados en el Golfo Pérsico. Y la guerra trae también curiosidades. En medio de la crisis energética desatada por la guerra en Irán, crece el interés por el auto eléctrico. ¿Qué hay detrás de este movimiento? Esto nos lo cuenta José David Navarro, a quien ya vemos en la bolsa de Frankfurt. José, qué gusto. Cuéntanos cuál es esa correlación entre la demanda por los autos eléctricos y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Hola Juliana, ¿qué tal? Pues parece evidente, ¿no?, que los consumidores aquí en Europa buscan protegerse de esos aumentos, esa montaña rusa que siempre hablamos estos últimos días, que vive los precios de los carburantes, de la gasolina, del diésel. El interés por los autos eléctricos se ha disparado aquí en Europa, según los datos que hemos conocido hoy. Ha aumentado las ventas un 51% en 15 mercados europeos en el mes de marzo y durante el primer trimestre han aumentado un 33%. Varios datos curiosos, Juliana, porque, por ejemplo, en Noruega es el país donde ese interés más ha crecido, un 98% en el mes de marzo, y en Italia, que es uno de los mercados europeos donde esa transición hacia el coche eléctrico va más lenta, también ha crecido bastante, un 60%. Y aquí, Juliana, en Alemania, donde es uno de los países de la Unión Europea con los precios de la gasolina, del diésel más altos de la Unión, hemos visto cómo el interés, las ventas de los autos eléctricos se han acelerado un 40% en el mes de marzo respecto al año anterior. Bueno, José, y a propósito de Alemania, quedémonos aquí al hilo de esos aumentos de los precios de la energía y el bloqueo del estrecho de Hormuz. ¿Cómo está afectando todo esto a las perspectivas de la industria alemana? Pues el mayor temor, Juliana, es que ese crecimiento, esa recuperación que estábamos viendo en la economía alemana se pare. Según la agencia de noticias Reuters, esta misma semana el gobierno alemán podría anunciar una reducción importante de los pronósticos de crecimiento. Según Reuters, el gobierno podría reducir del 1% al 0,5% las perspectivas de crecimiento para este año. En el inicio de la importante feria comercial de Hannover, aquí en Alemania, el presidente de la Federación de Industria Alemana advierte de que el uso de capacidad industrial en Alemania está en el 78%, es decir, un nivel que ya de por sí es muy bajo, y dice que debido a la situación en Oriente Próximo, la situación podría ir a peor y que ya no cree que este año pueda haber un crecimiento de la producción industrial en un país que vive de las exportaciones como es Alemania. Sombras en la tercera economía exportadora del mundo. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis. Y destacamos otras noticias económicas en formato breve. Comenzó en España el plazo para solicitar de forma presencial la regularización migratoria extraordinaria. Hasta 750.000 migrantes podrían beneficiarse de la medida, pero deben demostrar que ya vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que carecen de antecedentes penales graves. La tecnológica Apple ha anunciado este lunes que Tim Cook deja de ser su director ejecutivo el próximo 1 de septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware. Tras 15 años al frente de la compañía, ahora Cook pasa a ser presidente ejecutivo del Consejo de Administración. American Airlines comenzó este lunes a vender los boletos para la ruta directa entre Caracas y Miami, que operará a partir del 30 de abril. La ruta estaba suspendida desde 2019, siendo entonces American Airlines la mayor aerolínea estadounidense en Venezuela. Alemania y Brasil quieren duplicar su intercambio comercial en los próximos años. El canciller alemán Friedrich Merz lo anunció este lunes en la feria de Hannover, donde Brasil es el país invitado. Merz destacó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que entra en vigor provisionalmente el próximo 1 de mayo como palanca para este salto. El volumen bilateral ya supera los 20.000 millones de euros, pero Merz fue directo. Para el tamaño de estas dos economías, eso es, en sus palabras, claramente insuficiente. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se mostraron optimistas en la inauguración de la feria de Hannover. Según afirmaron, las relaciones económicas bilaterales ya son buenas y estrechas y pronto serán aún más sólidas. Somos un país del sur global y tenemos Somos un país del sur global y tenemos un gran interés en garantizar que nuestra colaboración con Europa y con Alemania en particular sea cada vez más productiva, más eficiente y capaz de ofrecer mejores perspectivas de futuro a los pueblos alemán y brasileño. Perspectiva de un futuro más promisor.
Sobre todo gracias al acuerdo con el Mercosur, se prevé que el comercio siga creciendo rápidamente. Brasil podría ayudar a la Unión Europea a reducir los costes energéticos y a descarbonizar la industria. Han tenido que pasar 25 años, demasiado tiempo, para que este acuerdo entre finalmente en vigor. Pero entrará en vigor la semana que viene y, señoras y señores, esto dará lugar, al menos por el momento, a la mayor zona de libre comercio del mundo, con 450 millones de habitantes en la parte europea y otros 300 millones en la parte sudamericana. No solo Brasil ha sido el foco de esta feria industrial. Los robots humanoides toman protagonismo. Se trata de robots con aspecto humano que además pueden ver, oír y tocar. Se basan en la inteligencia artificial y son capaces de realizar tareas para las que no necesariamente han sido programados. Puede interactuar de forma segura con las personas codo con codo. Es capaz de reaccionar de forma natural ante situaciones imprevistas con las personas que se acercan a él y también con plataformas móviles. Los sensores le proporcionan una percepción espacial. Los robots humanoides son también un ejemplo de la presión competitiva a la que se ve sometida la industria alemana. Los productos de la competencia procedentes de Asia, especialmente de China, suelen ser más baratos, se desarrollan más rápidamente y en ocasiones son incluso de mejor calidad. En la feria de Hannover hay alrededor de 3.000 expositores procedentes de casi 60 países. Todos ellos intentan causar buena impresión entre las empresas europeas con sus nuevos productos. Y todos estos participantes estarán en esta feria hasta el viernes. Con robots humanoides o no, nosotros nos despedimos de esta emisión y a ustedes muchas gracias por elegirnos y hasta la próxima.